Bienvenidos al siguiente video, que es ya de la configuración en sí de la física. Recuerdan que en el video anterior nos quedamos en la configuración de la malla, para lo cual vamos a lanzar primeramente Workbench. Una vez que lo tengamos abierto, vamos a dar clic en abrir un archivo. En este archivo, ustedes lo tienen en su base de datos, que es el Mixin Elbow-mesh. Entonces vamos a abrir aquí la geometría y la configuración de la malla. Doble clic, me pide un nombre, voy a darle ese nombre y doy clic en guardar. Muy bien, hasta aquí ya tenemos la geometría y la configuración de la malla. Ahora lo que voy a lanzar es un Component System de Fluent y lo voy a ligar a nivel de malla. Necesito actualizar la celda de malla, por lo cual doy clic derecho y actualizar. Muy bien, una vez que terminó de actualizar, damos doble clic a nivel de Setup para lanzar Fluent. Recuerdan que comentábamos que normalmente lo que se recomienda es activar doble precisión para evitar problemas de redondeo. Voy a dar acceso a más procesadores, por ejemplo 4, depende ahí de su capacidad de su máquina, y doy clic en empezar. Muy bien, una vez que abrió la interfaz de Fluent, recuerdan que había dos flujos de trabajo principales, dependiendo cómo se acostumbren a trabajar, de izquierda a derecha, pasando por todos los menús, o de arriba hacia abajo. Ven de ahí cómo se acostumbran a trabajar. Primeramente voy a definir el sistema de unidades, que va a ser en grados centígrados. Recuerdan la temperatura, lo cual bajo hasta la cantidad de temperatura y doy o selecciono grados centígrados y cierro. Recuerden que debemos de corroborar dos filtros, principalmente que era un chequeo de la información de nuestro dominio, volumen, áreas, etcétera. Y aquí lo que teníamos que visualizar es que no haya volúmenes negativos. Aquí no hay volúmenes negativos, por lo cual puedo pasar al siguiente filtro, que es reportar la calidad. Tengo una calidad ortogonal de .24, por lo cual se considera ya buena. Recuerden que la mínima era .15 hacia arriba, para obtener una buena precisión de mi solución. Muy bien. Una vez corroborado esto, puedo proseguir en el flujo de trabajo. Entonces, si me voy a Physics o me voy a General, y aquí van a estar las mismas opciones. Primeramente, vamos a visualizar aquí en condiciones de operación. En la mayoría de los flujos incompresibles, la presión en la salida se asigna para que sea igual a la presión atmosférica. Es decir, la absoluta, que se traduce en un cero manométrico. Consecuencia, para los flujos incompresibles, realmente esta opción no se cambia. Si recuerdan de nuestra fórmula general, la presión absoluta es igual a presión de operación más la presión manométrica, donde la presión de operación es la entrada del usuario y la presión manométrica es la que calcula el solver. Muy bien. Aquí no hacemos ningún cambio, cerramos nuestra ventana. Siguiendo el flujo de trabajo, primeramente debemos de definir el tipo de solver. Como es un flujo incompresible, vamos a seleccionar basado en presión. Y va a ser un análisis en estado estable, por lo cual voy a dejar estas opciones por default. Lo siguiente es definir materiales.
Entonces voy a dar clic en crear o editar o crear y editar. Voy a ir a la base de datos de Fluent y voy a seleccionar el agua, que es el material de trabajo para nuestro análisis. Selecciono agua, doy clic en copiar y cierro. Posteriormente están las zonas, o aquí sería la celson. Voy a asignar material. Recuerdan que esas celson no eran más que dominios. Aquí yo solo tengo un dominio de tipo fluido. Si recuerdan, suprimir la estructura. Si tuviera la estructura sería un dominio sólido. Entonces aquí debo de dar de alta el material de trabajo, que es agua. Doy clic en OK. Siguiendo el flujo de trabajo, lo siguiente es definir condiciones de operación. Para visualizar las entradas, las condiciones de operación, recuerdan que activamos esta opción y visualizamos cada una de ellas. Muy bien, voy a empezar a definir condiciones de frontera. En la entrada grande voy a definir la velocidad y su temperatura de entrada. En este caso la velocidad de entrada es 0.5. Muy bien, aquí si se dan cuenta debemos de activar primeramente los modelos. En este caso el modelo sería la ecuación de la energía. Si nos vamos a esta opción debemos de activar energía. Muy bien. Después, si evaluamos el número de Reynolds con sus propiedades del material, en este caso agua, densidad, viscosidad, los diámetros pequeño y grande de las entradas, velocidad de entrada, el número de Reynolds aproximado que está en la sección de entrada de la entrada pequeña es aproximadamente 5000, en la entrada grande 50000, por lo cual ya estamos en un régimen turbulento, por lo cual necesito activar un modelo de turbulencia. Y recuerdan que para la mayoría de los casos estándar, cuando tenemos efectos de transferencia de calor, se recomienda el K-Omega SST, por lo cual ese es el modelo de turbulencia que voy a activar. ¿Tengo efectos de radiación? No tengo efectos de radiación, simplemente es visualizar la transferencia de calor. Muy bien. Ahora sí, voy a insertar condiciones de frontera. Ya tengo activa la pestaña de Thermal. Entonces era 0.5 metros por segundo a 20 grados centígrados. Doy clic en OK. 0.5 y 20. Ahora, en la inlet pequeña, va a ser una velocidad de 0.2, una temperatura de 30 grados centígrados. Y en la salida, como está el ambiente, va a ser una presión manométrica de 0. Aquí muchas veces, o a veces, hay flujo en retroceso. Es decir, el flujo puede ingresar o salir del dominio en las salidas de presión. Y claramente está determinado por el flujo y la ubicación de la frontera. Cuando el flujo ingresa a la frontera a través de una salida de presión, se conoce como flujo en retroceso. Y Flue necesita saber qué valor utilizar para la temperatura en caso de que haya flujo en retroceso. Por lo cual, para asegurar, al final y al cabo en este ejercicio no va a haber flujo en retroceso, pero por si hubiera, podemos definir una temperatura entre las dos, que se encuentra entre las dos temperaturas de entrada, por ejemplo 25, que está entre los 20 que yo definí en la entrada grande y los 30 en la entrada pequeña.
Muy bien, siguiendo el flujo de trabajo, lo siguiente ya es irnos a la parte de solución. Vamos a hacer algunos reportes. En definition, nuevo, surface report. Va a ser de la desviación estándar. Voy a darle clic en desviación estándar. Aquí, como la idea es ver la uniformidad de la temperatura en la salida, pues voy a generar ese monitor. Muy bien, entonces voy a dar primeramente un nombre que va a ser std dev, desviación estándar, de la variable temperatura en la salida. Voy a activar la opción de report, plot y file y que me lo imprima en la consola. Va a ser de la variable temperatura estática y va a ser en la salida. Y doy clic en OK. Como también la idea, si recuerdan, del ejercicio era ver la caída de presión, por lo cual voy a generar otro monitor. Superficie va a ser un promediado en el área. Voy a darle primeramente un nombre. Va a ser el promedio de la presión en las entradas. Voy a hacer report, print y en las fronteras voy a seleccionar las entradas y va a ser una presión estática. Y doy clic en OK. Realmente como estoy definiendo un 0, una presión de 0 en la salida, solo necesito calcular las caídas de presión generadas por las entradas. Doy clic en OK. Lo siguiente es inicializar. El default es la inicialización híbrida, que si recuerdan comentábamos que resuelve la ecuación de Laplace para calcular los campos de presión y velocidades. Inicializar, run calculation, doy 300 iteraciones y doy clic en calcular. Si nos damos cuenta, está a cierto punto yendo de buena manera la convergencia. Si nos damos cuenta, generó solo 61 iteraciones y convergió, llegó al criterio de convergencia de 1 en la menos 3 continuidad, 1 en la menos 6 energía. Aquí en el monitor del promedio de las presiones, hasta cierto punto ya se mantuvo de manera constante, ya no hay cambio respecto a las iteraciones, pero acá el de desviación estándar todavía puede haber cambio respecto a las iteraciones. Entonces, cuando sucede eso, ¿qué es lo que necesitamos hacer? En este caso, bajar un poco los residuales. Nos vamos a monitores, residuales, voy a bajar continuidad, voy a agregar un 0, clic en OK, nuevamente calculo. Pues si nos damos cuenta, ya se está manteniendo de manera constante, por lo cual ya podríamos decir que nuestra solución ha convergido. Uno, recuerdan que eran los residuales, los monitores ya se mantienen constantes, y la otra, si ya nos vamos a resultados, era mediante los flujos, entrada, salida, se debe de cumplir continuidad, es un valor muy pequeño, entrada es igual a la salida, ¿sí? Ok, también puede ser para la parte de térmica, también se debe de cumplir. Entonces hasta ahorita estamos corroborando que nuestra solución ha convergido de la mejor manera entre los residuales, monitores y los imbalances. Muy bien.
Ahora, lo que vamos a calcular es la caída de presión, para lo cual voy a hacer una integral de superficie. Una integral de superficie que va a ser un promediado en el área de las entradas y va a ser una presión estática. Y esa sería nuestra caída de presión. Entonces, ahora voy a generar un contorno. Va a ser de temperatura estática. Voy a seleccionar todas las superficies. Doy clic en Save Display. Voy a regresar nuevamente a las pestañas originales. Se dan cuenta, pues todavía no hay una uniformidad en la salida del codo. Muy bien. Ahora lo que voy a generar es clic derecho, crear una escena. Esto es simplemente visualización. Voy a cambiarle la transparencia a un 70%. Save Display. Guardar. Cierro esta ventana. Cierro la de contornos. Y ahora clic derecho, crear Path Lines. Voy a seleccionar las entradas. De temperatura estática. Son las líneas de corriente, la trayectoria de flujo. Ahora voy a cerrar esta ventana, nuevamente clic derecho, crear, más bien voy a editar la escena. Si nos vamos acá en las opciones, me bajo hasta donde diga escena, clic derecho, editar, y voy a activar la opción de Path Lines y Save Display. Aquí es simple visualización. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, ya encontramos distribución de temperatura que hasta este momento pues, no se está generando de la manera adecuada. Encontramos ya las caídas de presión mediante las integrales de superficie, que era realmente el objetivo de mi simulación. Entonces voy a cerrar, voy a guardar mi archivo, guardar proyecto. Y entonces voy a cerrar Fluent. Y voy a guardar mi archivo. Muy bien, esto sería todo en cuanto al ejercicio. Si tienen alguna duda en específico de la configuración, ya sea del mallado, de la configuración en Fluent, de los modelos, alguna opción que por ahí les quedó duda, pues pueden hacer sus preguntas en el foro. Muchas gracias por visualizar este video del ejercicio de transferencia de calor del codo del curso introductorio ANSYS Fluent. Muchas gracias.